Bienvenidos a una nueva temporada del podcast de las escuelas infantiles de Nemo Marlin. Para empezar este primer capítulo vamos a hablar de la importancia del desarrollo artístico en los primeros años de los alumnos o hijos. Para ello cuento aquí con Andrea, tutora de aula de 2 a 3 años en Nemo Marlin Pintor Rosales, y con Claudia, tutora de aula de 2 a 3 años en Nemo Marlin Pintor Rosales. Encantada de recibiros aquí, chicas. Gracias. Me gustaría empezar a preguntaros por qué es importante, ¿no?, que empecemos con el arte en esas edades tan tempranas, incluso a veces antes de que el niño empiece a lo que es hablar, escribir, expresarse. Pues creo que el arte es una de las primeras formas de comunicación que tiene el ser humano. Y cuando un niño pinta o dibuja, creo que está también expresando de alguna forma. Por ejemplo, cuando un bebé va a pintar y le ponemos en un papel con pintura y simplemente ya deja sus manitas puestas, creo que ya nos está queriendo decir que le está gustando lo que está haciendo. Creo que también el arte favorece la conexión con el adulto, porque creo que esto, cuando compartimos este momento artístico con ellos, les estamos diciendo también, sin corregirles ni juzgarles, les estamos validando también su forma de expresarse. Y de una forma bonita les estamos también transmitiendo nosotros que lo que está haciendo nos importa y es importante. Vale, entonces, ¿creéis que de cierta manera estas actividades artísticas lo que hacen es favorecer ese desarrollo cognitivo y motor de esta etapa, sí, a la vez que, en cierto modo, ¿no?, nos enseñan también un poco sus sentimientos? Entonces, sí, ¿cómo creéis que contribuyen, ¿no? ¿Cómo esas actividades nos ayudan a mejorar todos esos aspectos de un bebé o de un niño? Pues a ver, el arte creo que es como un gimnasio para el cerebro y para el cuerpo, que cuando los niños pintan, dibujan y moldean, están fortaleciendo su motricidad fina. Entonces esto les va a servir para futuras tareas, como por ejemplo abrocharse el abrigo, escribir, abrocharse los zapatos. A nivel cognitivo yo creo que estimula mucho la creatividad, la toma de decisiones y las resoluciones de problemas. Porque, por ejemplo, cuando un niño coge un color y lo va a usar para mezclarlo con otro, y el resultado que hay no es el que él esperaba, pues de esa manera está adaptándose y también a resolver, le está ayudando. Y bueno, creo que es importante. ¿Qué tipo de materiales o técnicas creéis que son las más correctas para utilizar con ellos, para conseguir, como dice Andrea, ¿no?, mejorar ese desarrollo y que sea lo más fácil posible también para ellos dentro de sus limitaciones? De 0 a 3 años, bueno, lo ideal, ¿no? Los materiales que utilizaríamos pues sería, por ejemplo, pinceles grandes, esponjas que sean fáciles de agarrar, elementos cotidianos como arroz, algodón, pinturas no tóxicas, comestibles incluso. Bueno, sí, y claro, totalmente como que el arte no sea una manera de decir, de crear una obra bonita, ¿no?, sino de que el peque esté experimentando. Por ejemplo, ¿utilicéis algún tipo de técnica? He visto a veces en redes sociales, TikTok, que pintan con pompas de colores, pintar sal, algo Sí. así de innovación. Por ejemplo, sí, mira, el otro día en Halloween hicimos una actividad que con el rollo de papel higiénico cogimos una pintura, le echas un poquito de agua y un poquito de fairy. Y ellos pues van experimentando que si van cogiendo de un color morado, por ejemplo, morado y verde estuvimos compintando. Y ellos cogen y van poniendo en el folio, en el papel grande donde estábamos dibujando, así todo el rato, y ellos iban creando como esas pompas y les iba molando un montón. En vuestras escuelas Nemo Marlin, ¿tenéis algún tipo de cuaderno, como el cuaderno artístico, el cuaderno del peque, donde luego todo eso quede reflejado y poder hacer ese seguimiento de cómo se está desarrollando, si hay que tener si hay algún tipo de señal de alarma? ¿Lo tenéis?
Sí, mira, tenemos, por ejemplo, para 1 o 2 años tienen su cuaderno que es el workbook y luego tienen un folder, que es donde hacen actividades y luego es como una carpetita que lo meten. Y en 2 3 tenemos el workbook, que es el mismo cuaderno para 1 o 2, y aparte tenemos como una little box, que es donde hacen las manualidades, por ejemplo, más llamativas que no quepan en un papel, pues la metemos en la cajita. Y esto luego se lo llevan a final de curso y los papás pueden ver pues todo el trabajo que han hecho y cómo lo han desarrollado. Qué bien, qué bonito, porque al final es una caja de recuerdos para toda la vida, ¿no? Sí. Y lo que hizo tu peque de 0 a 3 años, que lo puedes guardar ahí como una reliquia. Y hablando de los papás y de las mamás, ¿qué papel creéis que tienen que tener ellos? ¿Tienen que dejar ser libre? ¿Tienen que intervenir? ¿Un juego más libre? ¿Cómo tienen que actuar? El papel del adulto es fundamental, no como protagonista, sino acompañante, para dejar al peque pues, que juegue con libertad, ya sea con materiales sencillos, sea pintando, sea con plastilina, sea con algodones, que el peque no sienta ese miedo de ser juzgado, ¿no? Equivocarse. De equivocarse, sí. ¿Y creéis que hay algún material que en casa no se conoce, que por ejemplo usáis vosotras en las escuelas, en casa no se conoce, pero en casa sería importante que estuviese? No sé, por ejemplo, algún tipo de esponja, algún tipo de pintura, no sé, algo que quizás vosotras penséis. Esto los padres nunca lo suelen conocer, pero es un recurso muy valioso para los niños. Pues mira, hemos cogido maicena también, que no es un material que se use para pintar, ¿no? Pero sí que es verdad como que ellos crean una especie de manualidad con la que experimentan un montón con las manos, incluso con los pies. La maicena, perdón, es muy buena, le echamos un chorrito de agua y es muy, muy interesante porque ellos se quedan alucinando. Se queda como duro. Entonces, ahora que estamos trabajando esta semana la ciencia, sí. Mañana nos toca hacer este proyecto y es cogemos un bol, echamos maicena y un poquito de agua. Entonces, eso se queda a simple vista, lo ves como líquido. Cuando lo vas a coger se queda duro cuando lo aplasta. Entonces, los niños les gusta mucho porque están que no es al final es una textura muy muy extraña donde ellos están explorando un montón de sensaciones. Claro, y al final no es pintura que puedan hacer en casa, pero también son experimentos que pueden trabajarlo en casa, no simplemente solo la pintura. Claro, eso es muy chulo. Eso es muy chulo y yo creo que por lo general no se conoce cómo hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, en relación a esta parte de las familias, ¿no? A ese trabajo en casa y ese apoyo desde el hogar, ¿qué consejos daríais a las familias, ¿no? Porque a veces caemos en lo de, ay, yo no lo hago en casa porque se mancha todo, sí. O no lo hago en casa porque no sé realmente cómo acompañar a mi peque desde el salón, desde la cocina o desde el espacio que cada uno utilice, ¿no? ¿Qué consejos daríais, ¿no? Sin que la familia tenga que complicarse mucho y montar algo muy grande. Sí. ¿Qué consejos? Pues mira, lo primordial, como has dicho, sería como quitarnos esa idea, ¿no? De ensuciarlo todo y de que se va a manchar esta mesa bonita o esta ropa, el zapato, y dejar atrás pues eso de que el arte es algo como bonito o perfecto, ¿no? Basta con habilitar, por ejemplo, un rincón en casa donde tengas una superficie plana que sea fácil de limpiar, tengas alrededor materiales sencillos como pinceles que hemos nombrado antes, pinturas lavables, témperas, plastilina, algodón, todo este tipo de materiales, ¿no? Donde el peque al final elija de una forma los juguetes con los que él quiera jugar, ¿no? Sin miedo a caer en una tónica en la que se piense que no se hace bien o que el peque está fallando. Eso es, ¿no? Eso es. Sí, y al final nosotros creo que, o los papás o nosotras incluso a veces nos pasa de decirles, no, así no, Pepe, que así no está bien. Pues también hay que dejarles que desarrollen su creatividad como ellos quieran y cada uno pues tiene su expresión personal y lo hace como quiere y como puede. ¿Tenéis muchos casos que cuando esas actividades salen del centro, los papás vienen preocupados a hablar con vosotros, a lo mejor porque su hijo no ha llegado al punto que tenía que llegar o creen que lo ha hecho mal, pero en verdad no está mal hecho? ¿Cómo se gestiona eso? Pues, a ver, mira, yo por ejemplo tengo una peque que me encanta porque el otro día pintamos unas gafitas de científicos y tenía redondeles. Pues ella no quería pintar las gafitas, ella cogió sus redondeles y los pintó los redondeles.
y los demás pues estaban pintando sus gafitas, pero la peque cuando terminó de pintar los redondeles me dijo, Andrea, ya he acabado. Esto, o sea, no es nada preocupante, o sea, creo que hay papás que les puede preocupar, pero es que es cada uno, pues de lo que te digo, tiene su expresión personal y lo hacen como, pues como les gusta a ellos. O sea, cada niño al final también tiene su propia personalidad Claro, a la eso hora es. de expresarse artísticamente. Sí. Entonces no tenemos que caer en esa tónica de porque se ha Claro. salido Sí, va nada. a ser de mayor torpe o va a tener... vale. No, No es como nada has dicho, se preocupante. refleja muy bien la personalidad, ¿no? Un peque que sea como más nervioso, más movido y tal, vas a ver en el dibujo reflejado que pinte a lo loco, y a él al final es lo que le gusta, lo Y que... su personalidad. Sí, ¿Cómo dentro de vuestra escuela, ¿no? Como dentro de Nemo Marlin Pinto Rosales, vivís y promovéis el arte? ¿Tenéis, por ejemplo, pasillos con dibujos? ¿Hacéis actividades todas las semanas? Bueno, como me estabas diciendo, ¿no? Al final también muchas veces lo enfocáis, así es la semana de la ciencia, la semana de... Creo que hay una semana del arte también. ¿Cómo se vive? Pues a ver, creo que en nuestra escuela infantil, creo que el arte lo integramos de alguna manera en todas las rutinas. Por ejemplo, como bien has dicho, cada semana trabajamos una temática. Esta semana nos ha tocado la temática de la ciencia y el espacio. Entonces, trabajamos el arte con este proyecto. Luego también hacemos muchos murales en conjunto, que esto a los peques les encanta, entonces compartimos ese arte y disfrutan mucho en grupo. Entonces ponemos un mural en la pared y eso también se pone para decorar el aula, que eso al final lo ven y es también arte. Entonces eso y les los gusta mucho. pasillos en Navidad. Tenemos, por ejemplo, el duende Elfi, ¿no? Navidad es muy guay. Sí, y por ejemplo, en nuestra escuela nos traen en 2-3 una lupa grande donde ellos también salimos al pasillo. Por ejemplo, en Navidad vamos buscando al duende, ellos están allí explorando un montón de cosas, de decoración, tanto en el techo como en el suelo, y la verdad que les encanta y se lo pasan súper bien. Y, por ejemplo, cuando hacéis esas actividades, ¿no? Que luego quedan, digamos, expuestas, como si fuera el propio museo de la escuela, ¿no? Sí. Como si fuera el Museo del Prado, pero de los peques de De 0 a los 3 peques. dentro de la escuela. Cuando esas actividades están ahí colgadas, ¿el peque se siente orgulloso de verla? Cuando pasa delante de ella, dice, profe, esta Esto es lo he la hecho mía, yo, esto lo he sí. hecho yo. O cuando vienen los papás a recogerlos o Se lo alguna enseñan. actividad, ¿lo enseñan con orgullo? ¿Creéis que de cierta manera eso es importante para ellos? Sí, además yo creo que es que el arte también favorece y desarrolla mucho la autoestima, porque como bien has dicho, a mí me funciona mucho, por ejemplo, decirles que hay pintar, que esto luego se lo vamos a enseñar a mamá y a papá, que les va a gustar mucho. Y esto creo que a ellos les pone orgullosos de que lo han hecho ellos solitos sin que nadie les diga cómo hacerlo, porque al final el arte, pues como hemos dicho, creo que cada uno tiene su personalidad y les pone muy orgullosos. Claro, y al final es ese sentimiento de esto es mío, mira lo que estoy logrando, ¿no? Sí. Ese sentimiento que tienen a veces los peques de que quieres ser Sí, independiente y te voy a mostrar Sí. de todas las formas posibles cómo lo puedo ser. Y en línea con esto, por ejemplo, ¿creéis que es fundamental que todos los peques de 0 a 3 experimenten ya no solo, como decir, ¿no? El hacer murales en conjunto, el tener de cierta manera es un compañerismo, ¿no? Y ese orgullo de pertenencia. ¿Creéis que también es importante para ellos saber que de cierta manera como que se cuenta con ellos, ¿no? Como que ellos son parte de la escuela y gracias a ellos la escuela está tan bonita, es tan llamativa, ¿no? Porque normalmente las escuelas tú entras, está todo decorado, como decís, es muy bonito, se transmite la alegría, se transmiten esos sentimientos de felicidad, ¿no? ¿Creéis que ellos se sienten orgullosos de ser parte de todo eso? Sí, porque además el aula que cuando la decoramos es parte de todas las actividades que hacen ellos, o ya sea con fotos suyas, con dibujos, y eso les pone muy contentos. Yo creo que sería de otra manera que llegas a la escuela y no hay nada de decoración. Ellos no creo que llegaran tan felices. Claro, al final parecería que, ¿no? Dicho así, estás en no una hay escuela. vida, Claro, no claro. estás en una escuela infantil.
Vale, chicas. Y por último, en Nemo Marlin trabajáis con el proyecto de las inteligencias múltiples. ¿Cómo creéis que el desarrollo artístico está dentro de este proyecto, ¿no? O sea, ya hemos hablado de hacer los murales, de cómo en clase participan, de vuestros el workbook, de cómo se comunica con las familias, pero ¿creéis que esta parte del desarrollo artístico es una parte muy importante de esas inteligencias múltiples de los más pequeños? Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, el arte no es solo ya con una pintura y ponerse a pintar, también nosotros trabajamos mucho la inteligencia musical. A los peques les encanta con panderetas bailar y eso también yo también lo llamo arte. Aparte también tenemos un aula de psicomotricidad donde montamos circuitos, tenemos también la piscina de bolas, también experimentan con colores, con telas, con aros y eso también yo creo que se ve reflejado en las 8 inteligencias múltiples. Sí, porque además también como cada semana trabajamos una temática, por ejemplo en otoño, en la clase de psicomotricidad hicimos una instalación artística con hojas secas, con castañas, con piñas, donde cada aula puede ir ese ratito de psicomotricidad allí a reflejar todo lo que están sintiendo, el color marrón, lo que les gusta y demás. Y ahora, bueno, la Semana del Espacio también se hace mucho pintar la clase de psicomotricidad como un espacio. Ponemos Con papel albal, toda la clase con papel albal, con cohetes, muchos materiales donde ellos pueden estar disfrutando y explorando un montón de cosas. Vale, pues nada, chicas, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por venir, Claudia, Andrea, y nuestros queridos seguidores. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de las escuelas infantiles Nemo Marlin.